Muy buen día, es un honor estar aquí con usted en estos momentos compartiendo un mensaje en representación del Ministerio de Coronas, en inglés es Crowns Ministries. Mi nombre es María Díaz, soy entrenadora de vida, en inglés es Life Coach, proclamadora de la palabra de Dios, autora, adiestradora, educadora. Es un honor, como le indiqué anteriormente, estar aquí con usted. En el día de hoy voy a estar compartiendo un mensaje porque he encontrado muchas personas desalentadas, desanimadas. Así que estos son pasos para que usted derrote, ¿ok? En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, el desánimo y el desalento no pueden estar en usted. Y es basado en el libro de Salmos número 28. Le pregunto a usted, cuando le menciono el nombre de David, ¿qué es lo primero que le surge en su mente? Le pregunto porque aún en el mundo secular, en los negocios, en las escuelas, ¿verdad?, de educación avanzada, se menciona el nombre de David, inclusive en los deportes, en los negocios, como le indiqué anteriormente, se menciona el nombre de David y quizás muchos de ellos no han leído las escrituras, sagradas escrituras, pero mencionan de esta forma. Éramos los que estábamos como por debajo, de forma increíble, como la batalla, éramos como los desvalidos, ¿ok? Los que estábamos por desventaja en todo momento. Éramos como la batalla, ¿no? Éramos como los de la batalla de David y Goliat. Pero, y entonces hablan de él, ¿de qué? De su triunfo, de su victoria en esos momentos. Y a eso es lo que ellos se refieren. Es decir, muchas personas hablan de David y Goliat, pero quizás no han leído la palabra. Así de famoso es este carácter que vivió muchos, miles de años atrás, ¿ok? ¿Qué podemos decir de David de acuerdo a la palabra de Dios? Que él era un pastor. Y estaba por muchos días, protegiendo el rebaño de su padre. Tocó en un momento dado el arpa para el rey Saúl. Pero eso sucedió una vez derrotó a Goliat, ¿ok? Entonces lo llamaron para que fuera a trabajar para Saúl y le tocara el arpa cuando un espíritu lo atormentaba. Un espíritu que Dios permitió que llegara y lo atormentara porque él lo desobedeció en dos ocasiones. Exactamente. Si usted no me cree de esta historia, le sugiero que busquen las escrituras, el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 14, lea eso. En el primer libro de Samuel también, capítulo 15, del versículos del 1 al 35, y en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Como le digo, podríamos decir, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 16, ¿ok? Para que se ilustre de eso que le estoy explicando. Es importante que usted accese, tome las escrituras y las lea por usted mismo para que pueda aprender lo que le estoy comunicando. Y más que eso, cuando usted lo lee, hay algo diferente. El aprendizaje es diferente y Dios lo va a renovar y sanar de muchos otros aspectos, ¿ok? ¿Qué sucede? Saúl desobedeció a nuestro Dios Padre y Creador. Y cuando lo desobedeció, Dios dijo, ok, no puedo más. Y ordenó al profeta Samuel a que le buscara el próximo rey, ¿ok? Saúl todavía estaba en el reinado, pero empezó a buscar su reemplazo. Y encontró a quién. Mandó a Jesse, podríamos decirlo así, en inglés se le dice así. Envió al profeta Samuel a que buscara en la casa del papá de David al próximo rey, ¿ok? Porque él fracasó, el otro fracasó totalmente, ¿ok? Y eso fue terrible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Samuel va a la casa de Isaí para buscar al próximo rey, esto fue lo que Dios le dijo a Samuel. Bien importante que lo recordemos porque está en la escritura. ¿Qué podemos decir? Le dijo Dios a nuestro profeta. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Recuerde eso. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Por esa razón fue que Dios escogió a David, porque tenía un corazón como el corazón de Dios. O su corazón se desvivía por lo que desvivía nuestro Padre Celestial, que era la misericordia, la compasión y justicia. Entonces, esos rasgos en particular fueron los que hicieron que Dios escogiera a David, ¿ok? ¿Qué sucede? David estuvo en muchas situaciones
podemos decir, de montaña, pero también de valles y de mucho dolor y podemos decir, de estrés, porque después de haber sido ungido por Samuel, él tuvo que esperar muchos años antes de estar en la posición de reinado. Y en ese interín, antes de llegar al reinado, porque Saúl sabía que él iba a ser el próximo rey y él quería que fuera su hijo, ¿verdad? El que poseyera la posición, estuviera en esa posición, lo que hizo fue 2 intentos, en 2 ocasiones trató de matarlo, literalmente, de matarlo, pero Dios lo protegió, ¿ok? Con todo y eso, David no tocó al rey Saúl porque tuvo 2 ocasiones en que también pudo matarlos, pero no hizo eso, fue obediente y esperó en el tiempo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Dios, exactamente. ¿Qué quiere decir? Tuvo que, a pesar de que, ¿verdad?, estuvo en esa posición de que ya había sido asignado por Dios y ungido por el profeta como el próximo rey, él tuvo que sufrir por un tiempo antes de llegar a ese liderazgo, esa posición en específico. ¿Qué sucede? En ese interín, una vez llega a la posición de reinado, es tronado como rey, es ungido nuevamente por varias personas para sentarse en la silla como rey de Israel, fracasó. Ajá. La posición quizás, ¿verdad?, lo llevó a decir, bueno, ahora soy el rey, ahora hago lo que yo quiero y llamo a quien yo quiero y como yo quiera. Y esto fue lo que sucedió. Es decir, en su tiempo David decidió tomar decisiones no apropiadas ni conforme al corazón de Dios. Así que vemos otro lado de David, ¿ok? Otro lado que no era agradable ante Dios, porque él lo que hizo fue que planificó una treta de tal forma que el esposo de esa mujer, que era Betsabé, fuera posicionado al frente de la batalla, porque ellos estaban en batalla. En vez de David estar en la batalla, él estaba en su reinado, no sabemos dónde, ¿verdad? Pero no estaba en batalla como se suponía que estuviera con sus hombres. Y entonces da órdenes a que el esposo de Betsabé lo colocaran al frente para que lo mataran. Exactamente eso fue lo que sucedió. Este hombre que fue fiel a la nación de Israel y fiel a David, David, ¿qué hizo? No devolvió esa misericordia o fidelidad y lealtad de este hombre a él. Al contrario, decidió tomar la mujer de este hombre y entonces él fue asesinado en la batalla. Ese pecado tuvo grandes consecuencias en el reinado y la vida de David, porque por ese pecado hubo muchos otros líos. Por ejemplo, nuevamente ya no se tenía que esconder de Saúl, porque Saúl pues había sido asesinado, ¿verdad? Se le había dado muerte en batalla. Y lo que sucede es que nuevamente, una vez está en el reinado, de quien se tenía que esconder y correr, literalmente, huir, fue de su hijo Absalón. Como lo está escuchando. ¿Por qué? Porque Absalón vio el dolor de su hermana, ¿ok? Tamar. Porque su otro hijo, el otro hijo de David, ¿verdad?, era el medio hermano de Absalón, llamado Amnón, decidió desgraciar la vida de Tamar, ¿ok? Y David no hizo nada al respecto y Absalón tomó justicia con sus manos, ¿ok? En ese ínterin de tiempo no solamente hizo eso, sino que también él programó para tomar el reinado, ¿ok? Todo eso David tuvo que vivir. Busquen las escrituras, es bien emocionante. La palabra de Dios es súper interesante y aprendemos muchas situaciones, ¿ok? Cómo manejarlas. Sin embargo, David era un hombre ante o después del corazón de Dios. Y esto es lo que sucede en esa emoción de desaliento y de desánimo. Esto fue como él lo manejó y es lo que le comparto a usted como entrenadora de vida. Le estoy dando una base para que pueda ampliar y elevar su conciencia y autoconciencia para manejar esos momentos de desánimo conforme a los principios de Dios, ¿ok? Y le comparto de la palabra, ¿ok? No lo escondió, no fue a sentirse menos que nadie, ni tampoco que. Vamos a ver cómo fue que David respondió ante esa situación. A ti, Señor, clamo, tú eres mi roca. Esto es en el Salmo 28, versículo 1. A ti, Señor, clamo, tú eres mi roca. No me hagas oídos sordos, porque si callas seré como los que descienden a la fosa. Escucha mi clamor con que clamo a ti mientras alzo mis manos a tu lugar santísimo.
Dios fue a adorar a Dios. O sea, David fue a adorar a Dios. Les comparto ahora. David se acercó ante Dios reconociendo que él era Dios. Le dijo, a ti levanto mi corazón, mi roca. Fue al trono de Dios con valentía, pero suplicando por la misericordia de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos hacer esto también, porque tenemos ese acceso a través de Jesús. Tenemos esa misericordia de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16 leemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, en estos momentos que le estoy compartiendo los pasos, recuerde esas dos escrituras, en el Salmo 28, como David lo hizo, y en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahora los pasos como entrenadora de vida que le comparto. ¿Para qué? Liberarse con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu y gracia y misericordia de ese sentimiento de desánimo, de desaliento. David lo reconoció, lo presentó a Dios en oración. No se estaba quejando, ni se estaba compadeciendo, autocompadeciendo, sintiéndose que la víctima. No. David no tomó esa posición. Él lo que hizo fue presentárselo a Dios, reconocer lo que estaba sucediendo en su ser, en su mente, en su corazón, y se lo presentó a Dios inmediatamente en oración. No obstante, David, en su posición como rey, no tuvo una actitud de arrogancia, de decir, hey, tú me asignaste a mí aquí como rey y yo estoy aquí, esto no se supone que me esté sucediendo a mí, no se supone yo soy el rey de Israel, ¿cómo es posible que toda esta gente está haciendo estas tretas en contra de mí? No. Ni tampoco aculpó a Dios por sus problemas, ¿ok? Eran problemas que estaba así enfrentando porque los que estaban alrededor de él decían que eran amigos, pero estaban, ¿qué? Con planes inclusive de sacarlo del reinado, ¿ok? Y eso fue lo que él hizo en el Salmo. En el versículo 2, él oró a Dios al respecto. Llamó a Dios mi roca, lo llamó por su nombre. Le dijo, Dios, tú eres mi roca. Hizo clamor al nombre de Dios. Porque en el versículo 9 del capítulo, Señor, me estás iluminando para traerle esta escritura a alguien, Señor. Dice el Señor en su palabra. En el capítulo 6 de Salmos, versículo 9, dice lo siguiente. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, repito, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y eso fue exactamente lo que hizo David con este salmo. Clamó al nombre de Jehová, ¿ok? Porque ese salmo también lo escribió David. Le dijo, llamo a ti, mi Dios, mi roca. Una representación de que la roca es algo sólido, es algo fuerte, es algo permanente, es inmutable, es estable, no se puede mover a menos que alguna fuerza bruta, ¿verdad? O algún equipo lo pueda mover. Así que él vio a Dios como una persona de confianza, que era invencible e inmutable, y por eso lo llamó y oró a él con su nombre, mi roca. No a las personas que lo rodeaban, al contrario, porque él sabía que la roca de él podía hacer todo lo que él necesitaba que actuara, ¿verdad? En esos momentos. Él sabía que esa era la persona en la cual tenía que confiar. No estaba llamando a otros, no, él fue a la roca eterna. Tercero, esa oración precisamente le permitió procesar sus emociones y todos sus pensamientos. Y es lo que yo llamo, ¿verdad? En el área de la conducta humana, catarsis. Es un momento de liberación total, es decir, ok, Padre, con respeto, Él lo hizo. Esto es lo que me está sucediendo. Eso fue su momento de catarsis, de reflejarle a Dios lo que estaba en su corazón y en su mente y todo lo que estaba sucediendo. Yo digo, en el área de conducta humana yo aprendí, ¿verdad? Porque yo también me podré decir que me identifico con David en eso. Procesó todo eso en voz alta, ¿ok? Podríamos decir que quizás él era una persona de personalidad extrovertida, ¿ok? Por eso todos sus asuntos los procesaba en voz alta. En nuestro caso lo podemos procesar de igual forma. Debemos acudir ante todas nuestras necesidades y peticiones a nuestro Dios, porque Él es nuestra roca. ¿Cómo tengo confianza de eso? Porque nuestro Jesús
dijo en el libro de Mateo que está recopilado, capítulo 7, versículo 24. Esto es lo que dijo Jesús y por eso tengo esta confianza de compartir esta palabra con usted. Todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Quiere decir, y concluyo, ¿verdad? Que el hombre prudente, usted y yo, si construimos nuestro hogar, sea lo que sea, sobre la roca, en este caso es Dios, ¿verdad? Nuestra protección está confiada en Él, porque como le compartí en el salmo anterior, ¿verdad? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y eso fue lo que David hizo, porque él sabía que podía seguir confiando en Él como su roca, a pesar de temporadas difíciles, porque él ya lo había visto en temporadas más difíciles, ¿ok? En tiempos oscuros, que el amor, la alegría, el gozo, a pesar del dolor, venían de Dios. Por tanto, no tenía por qué tener miedo, ¿ok? Él sabía que sus relaciones también dependían de Dios, por lo tanto, él siguió en esa batalla con Dios. Razón número 4, razonó con Dios, le presentó a Dios su caso, le imploró, ¿ok? En los versículos 3 y 4, en los cuales se los doy por tarea a usted para que lea en el Salmo, para que vea qué importante es leer la palabra. Le imploró a Dios y le presentó, razonó con Dios, le presentó como un abogado. Mira, esto es lo que está sucediendo. Pero todo fue basado en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, no en su justicia, ¿ok? Sino en la justicia de Dios, el carácter, el nombre de Dios. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado en una posición en que usted ha ayudado a personas y que luego usted solicita que lo ayuden en algo y se hacen los sordos, como dijo David, ¿verdad? Se hacen los sordos o como que los que no entienden te dicen, ay, perdóname, pero no puedo. Aunque usted sabe que tiene los recursos o quizás el tiempo y la tarea o el talento para ayudarle. ¿Le ha sucedido? Le digo porque a mí me ha sucedido igual que a David, ¿ok? Así que tenemos que seguir orando a nuestro Dios para que nos ayude en medio de esas situaciones. Yo también he estado en esa situación porque quizás estas personas están en una mentalidad equivocada, en una mentalidad más bien terrenal. Y no entienden que cuando sembramos, en un momento dado segaremos. Así que Dios nos proveerá la persona indicada para ayudarnos, ¿ok? Se lo digo por experiencia propia. Dios es fiel y es justo. ¿Cómo más estoy en esta confianza? Porque en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, esto es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que refutaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Porque esa es la herencia de los siervos del Señor y nuestra vindicación viene de parte de Dios. Razón número 5 para seguir este salmo o las recomendaciones o el ejemplo de David. David se regocijó, ¿ok? Clamó el nombre de Dios, presentó su situación, ¿ok? Abogó, le dijo todo, pero después dijo, espérate, yo recuerdo cuando él me libró de tal y otra situación y entonces lo que empezó fue adorar a Dios, se regocijó en Dios, sin haber recibido la respuesta, porque en fe, eso se llama fe, ya él veía que Dios va a responder por él, entonces dio gracias a Dios y digo, Dios, yo sé que tú me estás escuchando y me vas a responder, ¿ok? Así que esto fue lo que dijo David. Leo del 6 al 9 versículos. Alabado sea el Señor porque ha escuchado mi clamor por misericordia. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me ayuda. Mi corazón salta de alegría y con mi cántico le alabo. El Señor es la fortaleza de su pueblo, una fortaleza de salvación para su ungido. Usted puede decir lo mismo, porque Jesús ya nos dio la victoria. Otro elemento que no estaba escrito y se lo estoy compartiendo. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 57, nos dice el Señor, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Eso que lo está batiendo tiene que salir, no es real, no es de Dios. ¿Ok? Así que afiáncese y confíe que Dios le va a dar la victoria. Número 6. Dios en misericordia permitió que David proclamara esto y cerrara este salmo de esta forma. David oró por el pueblo de Dios, porque él dijo, yo soy rey y estoy pasando esta injusticia,
porque él ya lo había vivido con sus hermanos y su familia y muchas otras personas, mientras era un pastoreador, un pastor de ovejas. Él reconoció que también gente en posiciones más bajas que él, ¿verdad? Con escasos recursos, quizás él no sabía, pero él abogó por esas personas en oración. Reconoció que muy probablemente otros estaban sufriendo injusticia y dolor. Por lo tanto, cerró este salmo orando por esas personas, ¿ok? Él dijo, yo soy rey, estoy pasando estas tribulaciones, no me puedo imaginar las personas malvadas que no están ayudando a otros. Y usted y yo somos llamados a interceder por esas injusticias, exactamente. Por eso dice Jesús, ¿verdad? En su palabra, Dios dice, orad sin cesar por usted y por otros también, ¿ok? Él cierra el salmo de esta forma. Salva tu pueblo y bendice tu herencia. Sé tu pastor. Sé tú su pastor y llévalos por siempre. Cuídalos. Si quieres ese tipo de protección y confianza y vencer el desánimo por completo, una forma es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador, porque esa va a ser tu garantía de que estás en el campo de batalla, pero con uno que venció la cruz y la muerte, porque Dios lo resucitó al tercer día. Y hay evidencia, ¿ok?, de que así fue. Por tanto, va a ser un lugar, si lo aceptas, va a ser un lugar en la eternidad en el cual no va a haber más llanto, no más traición, no más dolor, no más enfermedades, no más pérdidas. Va a ser un lugar de felicidad eterna, ¿ok? De felicidad completa, no en tormento, que es el infierno. Tengo que ser honesta, ¿no? No más crisis, no más traiciones. Es dedicarle tu vida a Jesús. Y tú también, o usted también, si caminó con Dios y Jesús, pero desalientos, situaciones de la vida lo han desalentado y decidido darle la espalda a Dios, este es su momento y esta es su oración también. Le invito. Querido Dios, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador o pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento por completo, no quiero volver a continuar en ese camino. Creo que Jesús Cristo es tu Hijo, que Él murió por mis pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día, como tú dices en la palabra. En tu palabra tú dices que todo el que llama el nombre de Jesús será salvo. A partir de este día dedico mi vida. Te pido, Jesús, que vengas a mi corazón. Te entrego todo lo que soy y lo que tengo, mis talentos, para ayudar a tu reino y tu causa, de que otros conozcan más de ti, de tu reino. Quiero seguirte como mi Señor, quiero que tú me guíes y que me ayudes a hacer tu voluntad. Te lo pido en tu nombre. Amén, Jesús. Si usted lo dijo, lo proclamó con todo su corazón, ahora es parte de la familia de Dios. Les felicito. Por favor, suscríbase al canal y denos un dedito hacia arriba. Comparte este mensaje porque hay tanto desaliento en nuestra sociedad que es importante que otros conozcan que Dios está con ellos y que también se nutran de nuestra palabra, de nuestro mensaje, sobre todo de la palabra de Dios. No es mi mensaje, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Eso fue lo que quise decir. Así que lo espero en la próxima. Dios le bendiga, suscríbase, denos un dedito hacia arriba y comparte este mensaje con otros. Dios le bendiga.